Buenas tardes a todos, soy José María Merino y lo primero agradecer al CITOP la oportunidad de presentar y de compartir con vosotros nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre este mundo de los filmes de hormigón, ¿no? Disculpadme porque tengo la cámara apagada, simplemente para que la línea vaya bien y no me falle. Luego al final, si acaso, cuando en la sesión de preguntas, pues ya la pongo y nos vemos a cara los que compartamos imagen. Entonces, el tema que se ha propuesto es hormigones compactados con rodillo, dentro del ciclo de conferencias que podéis ver en la pantalla. Si no es así, me lo decís, Diego, por favor. Y el programa, como veis, ha contemplado en primer lugar una serie de sesiones sobre capas tratadas con cemento, bases y subbases. Muy oportuno porque el tema del que vamos a hablar hoy es de aplicación y tiene que ver con esto, con las capas tratadas con cemento. También se ha hablado en las sesiones 4, 5, 6 ya de los pavimentos de hormigón, propiamente dichos, en general de todas sus características, tipología, diseño, ejecución, ¿no? Que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque lo que vamos a hablar hoy el mundo de los hormigones compactados es un mundo híbrido, mixto, entre ambos mundos, el de las capas tratadas y el de los pavimentos de hormigón. Por eso me parece muy oportuno el sitio de esta conferencia dentro del ciclo de sesiones. Los hormigones compactados con rodillo tienen dos campos, dos ámbitos de aplicación en la ingeniería civil. En primer lugar están las presas de hormigón compactado, que no quería dejar de mencionar en esta charla. Las presas de hormigón compactado en España son algo importante. Somos un país de referencia. Tenemos más de 30 presas de hormigón compactado construidas desde el año 85. No en vano, pues el Congreso Internacional de Grandes Presas se viene celebrando alternativamente en China y en España, porque somos dos potencias a estos efectos. Hablo de presas de todas las tipologías, entre ellas incluida la de hormigón compactado con rodillo. Este año toca en España, en 2021 toca, creo que es en junio. Será probablemente online o semipresencial, pero bueno, se va a celebrar en España, ¿no? En la foto tenéis una gran presa que se ha terminado hace 2 años, la presa de Enciso, en Logroño, que tiene el volumen nada más y nada menos de 700.000 metros cúbicos de hormigón compactado. Toda una alegría para los cementeros y una obra civil impresionante. No puedo dejar de citar la presa que está en ejecución en Teruel, en vuestra tierra, en Santolea. Es una presa más pequeña que esta de Enciso que veis en la foto, pero muy parecida en tipología, en perfil, etcétera, que tiene un volumen de 167.000 metros cúbicos. Y un tema también apasionante que seguro que a lo mejor pues las próximas sesiones de formación del CITOP se centran en este mundo también, ¿no? Y por otro lado, pues junto a las presas nos encontramos con lo que vamos a hablar hoy, los pavimentos de hormigón compactado. Los pavimentos de hormigón compactado se utilizan tanto para capa de base como para capa de rodadura, como es el caso de la fotografía, que es un firme, un vial de hormigón compactado con rodillo en rodadura, un firme de hormigón. Y tienen un amplio campo de aplicación, tanto en carreteras, grandes y pequeñas, en áreas urbanas, industriales, logísticas, ya ámbitos más secundarios, como son los caminos rurales, zonas de aparcamiento, etc. Y hay que empezar por el principio, diciendo que España está entre los países que antes empezaron a hacer hormigón compactado con rodillo. Simplemente como una anotación importante, la compactación para construir pavimentos se utilizaba al principio con los primeros firmes de hormigón, hace ya de esto pues del orden de cerca de un siglo, ¿no? Más de un siglo. Enseguida se pasó a la vibración, porque se vio que la vibración era más efectiva y los medios de compactación no eran tan eficaces como la vibración interna del hormigón, ¿no? Por eso realmente los firmes de hormigón que se empezaron a construir en los años 60, 70 fue de alguna forma volver a los procedimientos originales de ejecución de firmes en la época más temprana del hormigón, en la obra civil para firmes. De alguna forma no es que se haya empezado a hacer firmes de hormigón compactado ahora, sino que se hacía originalmente cuando no existían los métodos de vibración que todos conocemos ahora. Y España tiene una trayectoria. En torno a los años 60, 70, en España ya se empezaban a hacer las primeras realizaciones en esta época más moderna de hormigón compactado. No es difícil encontrar en la bibliografía, en Internet, pues artículos como el que veis,
la pavimentación de carreteras secundarias de bajo tráfico en España con hormigón compactado con rodillo. Este artículo es del año 87 y bueno, pues ya en la introducción habla de que desde hace 17 años en el noreste de España pues se hacen este tipo de firmes. Por eso digo que en España tenemos ya un cierto recorrido en firmes y en pavimentos de hormigón compactado con rodillo. Este artículo está firmado, como veis, por Carlos Jofré, entre otros. Quiero aprovechar pues, la oportunidad para mencionar la figura de Carlos Jofré, ingeniero de caminos, maestro de ingenieros, amigo también, ha sido director técnico de IECA durante muchos años, falleció el año pasado, le perdimos el año pasado, y me parece pues, muy oportuno en este momento mencionarle como uno de los impulsores y de los técnicos que han empujado la técnica de los firmes de hormigón y de las capas tratadas con cemento en las últimas décadas. Y le rendimos hoy pues, un sentido homenaje. Vamos a ver qué es el hormigón compactado con rodillo. Una definición, aquí veis la del PG3 del año 86, el artículo 516, lo define como una mezcla de áridos, agua y conglomerante que se pone en obra de forma análoga al gravacemento. Ya está mencionando el gravacemento, que como sabéis, como habéis visto en las últimas sesiones, es una más de las componentes de la familia de las capas tratadas con cemento. Aunque dice que su contenido de cemento es similar al de un pavimento de hormigón vibrado. Si vamos a una definición más moderna, por ejemplo la del manual de IECA, que luego mencionaremos, pues habla de un hormigón de consistencia seca que se pone en obra con medios similares a los empleados en cualquier capa tratada con cemento para viales. Es decir, el hormigón compactado con rodillo es un material que es el hermano mayor, por decirlo así, de las capas tratadas con cemento y por su contenido de cemento alcanza ya, y por los materiales que conglomera, en este caso áridos de calidad, estamos hablando también a la vez de un hormigón. En la gráfica de la derecha podéis ver perfectamente esto reflejado. En el eje de ordenadas tenemos el contenido de cemento y en el eje, perdón, en el de ordenadas abscisas, contenido de cemento y resistencia a compresión. Y ahí podéis ver cómo empezamos. Por la parte de abajo, a la izquierda, pues empezaríamos con el suelo cemento. Si queréis, más abajo podríamos haber colocado el suelo estabilizado con cemento, que también es una capa tratada. Vamos ascendiendo en contenido de cemento y en resistencia a compresión. Obtenemos los gravascementos de altas prestaciones, hormigón magro compactado, ya prácticamente tocando a el hormigón compactado con rodillo, que tiene contenidos de cemento similares del orden a los de un hormigón convencional de planta, de los que podemos ver en las hormigoneras hoy en día, en cualquier obra, y unas resistencias a compresión ya pues, que alcanzan, ahí veis, a 7 días del orden de 20 megapascales, que a 28 días pues, pueden ser perfectamente 25 y por encima de 25, pues 30, 40 megapascales, que son resistencias a compresión a 28 días propias de estos hormigones. En esta clasificación que pongo ahora, pues también de Carlos Jofré, de una jornada del año 2000, veis una clasificación de las capas tratadas con cemento ya atendiendo al material que se aglomera, que puede ser pues, desde un suelo, una zahora también habría que poner entre medias del suelo y los áridos, y ya pasando a un árido. Contenidos de cemento del 2 al 3% en los suelos estabilizados, hasta del orden de los contenidos de cemento de los hormigones, 10-14%. El método de mezcla, que puede ser en in situ cuando son suelos, y tiene todo el sentido. Mientras que ya pues enseguida, a medida que aumentamos la calidad y las prestaciones que le pedimos a la capa, pues ya pasamos al mezclado en central por procedimiento obvio y lógico de fabricación. Y el material resultante, desde el suelo estabilizado, subiendo pues, los suelos cementos, ampliamente utilizados en obra civil en España, las gravas cemento también utilizadas, sobre todo más en la zona norte, pero en uso, por supuesto. Hormigones magros, hormigón magro vibrado y, por fin, hormigón compactado y hormigón vibrado, que estarían en la misma casilla en cuanto a contenido de cemento, componentes, que son los áridos y método de mezcla. Aquí veis perfectamente dónde queda encuadrado el hormigón compactado. Si consideramos el hormigón compactado como un hormigón y lo comparamos en su composición
con los hormigones convencionales, ahí veis en términos de porcentaje en volumen, que es importante, dónde están las diferencias entre un hormigón convencional típico y un hormigón compactado con rodillo típico. Las diferencias están marcadas en rojo. El cemento es muy parecido. Podemos hablar de que el contenido de cemento de ambos hormigones no tiene por qué ser excesivamente distinto. Yo si acaso añadiría que al ser un hormigón seco, pues trabajamos en la zona de relación agua-cemento más baja y por tanto le sacamos más partido a cada kilo de cemento, pero en torno a cantidades muy aproximadas. Ahí decimos el 9 y el 10% en volumen, que sería equivalente en términos de peso también a la misma cantidad. Sin embargo, el agua es mucho menor en volumen, en el hormigón compactado, ahí lo veis, del 15 bajamos al 10, y sin embargo el árido fino, la arena, hay bastante más, notablemente más. El aire también tiene un contenido de aire, el hormigón compactado bastante menor, porque le hemos sacado el aire al realizar la compactación, de forma que si sumamos el contenido de cemento, agua y aire, que es, por decirlo lo complementario, es todo lo que no es árido en el hormigón, todo lo que no es ni arena ni grava, tenemos un volumen de pasta del 22% frente a un 31% en el hormigón convencional. Es decir, tenemos más esqueleto granular en el hormigón compactado. Por tanto, tenemos más estabilidad. Es un hormigón más estable, con menos pasta. Si nos vamos a la gráfica de la derecha, ahí vemos ya la clasificación de los materiales tratados con cemento y vemos que el hormigón compactado nos cae en la parte superior, es decir, contenido de cemento alto, al mismo nivel que los hormigones convencionales, mientras que si nos fijamos en los cuadrantes derecha e izquierda, estamos en la parte de la izquierda, es decir, la parte de los materiales compactados con rodillo en lugar de vertidos, en lugar de vibrados. Sería la parte izquierda. Al mismo lado pues, que las capas tratadas con cemento en general. Es otra forma de ver el carácter híbrido del hormigón compactado con rodillo por su consistencia compatible con la puesta en obra del suelo cemento y las capas tratadas, pero su contenido de cemento que lo hace equivalente por carácter hidráulico y por capacidad de adquisición de resistencias a los hormigones convencionales. ¿Cómo se osifican? ¿Cómo se fabrican? Brevemente, vamos a verlo, sin meternos muy a fondo. Los hormigones compactados con rodillo. Bueno, son hormigones secos, como hemos dicho, con los mismos componentes que los hormigones convencionales, pero con un menor contenido de agua. Empezamos por el ajuste granulométrico. Y ese ajuste granulométrico, siendo muy realistas, no disponemos de muchas posibilidades. Cuando vamos a fabricar un hormigón compactado, contamos con los áridos que tenemos localmente. Arenas, gravas, que pueden ser mezcla, machacadas, la arena puede ser silicia, puede ser caliza. Lo que sí tenemos que hacer es intentar conseguir la mayor compacidad posible. Y para eso existen diferentes referencias, usos granulométricos, que nos pueden ayudar a encontrar la mejor combinación gravas-arenas. De forma que partamos de un esqueleto granular compacto que maximice, como hemos visto antes, el volumen de áridos en el hormigón. Cuando tenemos esta composición, nos vamos de forma coherente con el carácter de capa tratada con cemento del hormigón compactado a las curvas densidad-humedad. Nos vamos a la forma de trabajar tanto de las capas granulares, cuando se compactan y se extienden, como de las capas tratadas con cemento, que es irnos a las curvas Proctor. Buscamos con qué humedad óptima obtenemos la densidad máxima, que es la que buscamos en obra. Por tanto, amasaremos el hormigón y buscaremos una formulación con contenidos de humedad en el entorno de la humedad óptima. Esa humedad óptima nos está condicionando al final la relación agua-cemento, que sabéis que es un parámetro muy importante en los hormigones. Pero en este caso no va a mandar la relación agua-cemento que busquemos en términos de resistencia mecánica, sino la humedad óptima que nos dé la curva Proctor. Generalmente, humedades óptimas del orden del 7, 8, 10% nos van a dar relaciones agua-cemento pues del orden del 30, de 0,3, 0,4, que son relaciones agua-cemento bajas comparadas con las de los hormigones vibrados de consistencia blanda de planta, que pueden estar en torno a 0,5 o 0,6. Una vez que tenemos
formulada, determinada más o menos la humedad óptima para obtener la densidad máxima, ya lógicamente podemos jugar con el contenido de cemento, siempre que sean entornos pequeños, que no nos movamos mucho dentro de la horquilla con la que hemos partido, para ajustar el contenido de cemento que necesito para obtener una determinada resistencia de proyecto. Y yo puedo hacer hormigón pues, con 300 kilos, 350 kilos, según lo que necesite en proyecto, según el dimensionamiento del firme que luego veremos. Y finalmente pues, tendré que hacer ajustes de otras variables. Puedo moverme un poquito en la proporción de finos, de árido fino a árido grueso, si quiero tener un acabado más cerrado, aditivos retardantes para modificar el plazo de trabajabilidad, etc. Todo esto se lleva a cabo en un tramo de prueba, como cualquier otra obra de este tipo. Vamos a fabricar el hormigón. ¿Dónde lo podemos hacer? En plantas centrales con amasadora central. Sabéis que, por lo menos en España, no es muy habitual encontrar este tipo de plantas. Son más frecuentes las plantas dosificadoras, donde yo dosifico en el camión hormigonera los componentes del hormigón en seco y el propio camión hace de amasadora. En este caso, por motivos obvios, estamos hablando de hormigones muy secos, de consistencia seca, para aprovechar la capacidad del camión, que no podríamos utilizar al 100% en el caso de un camión hormigonera, y para asegurar una mezcla lo más homogénea posible, lo que tiene todo el sentido es utilizar bañeras y descargar hormigón amasado, previamente amasado en la amasadora propia de la central de hormigón, que es lo que veis en la fotografía de la izquierda. Esto permite acometer obras pues, de tamaño medio, pequeño, porque las amasadoras de planta fija no suelen tener capacidades de producción muy altas, las que llamamos las batch plant, las plantas que funcionan por amasadas. Radio de acción limitado, capacidad reducida. Cuando hacemos una obra pequeña podemos trabajar así. Lo normal cuando se hacen obras grandes es utilizar plantas de mayor tamaño, de mezclado continuo, que tienen capacidades pues, de 150 a 300 metros cúbicos hora. Son plantas de obra como la que podéis ver en la foto. Tienen ahí una tolva de espera que se cierra pues, cuando cambia el camión y que enseguida pues, acumula sus 2-3 metros, lo que sea, y lo descarga sobre el camión siguiente. Son plantas bastante rápidas, cuando la obra lo justifica. Tenemos también otros procedimientos. Podemos trabajar, como pongo ahí en otras opciones, amasando en camión hormigonera, trabajando amasando el hormigón en el propio camión, que tiene sentido, como he dicho, cuando la obra es muy pequeña, o puedo utilizar ya recursos, digamos, poco convencionales. En la fotografía veis el amasado de un hormigón para compactar con rodillo en una planta de asfalto, una Intrame 200 que se ha modificado para hacerla capaz de amasar hormigón, pues poniéndole alimentación de agua en la amasadora y utilizándola pues, como una planta de hormigón. Con estos medios pues, puedo ejecutar obras como la que veis. En este caso es una obra hecha en la provincia de Zaragoza, en Muel, es una estación de servicio que se hizo en su momento, en 2016, pues suministrando hormigón de planta, desde una planta, la planta de Cuarte, la planta que tenemos en Cuarte, cerca de Zaragoza, que tiene amasadora. No es lo más habitual, pero en cualquier capital de provincia puedes encontrar varias plantas con amasadora. Y ahí veis cómo se suministra en camiones bañera y cómo se ejecutó en su momento esta obra que podía tener unos 15-20 mil metros cuadrados de superficie. Obras más grandes. Aquí veis una obra en el puerto de Tilbury, en Londres, ejecutada por nosotros, por Cemex. Tenemos ahí división de infraestructura que hace ese tipo de obras. Dado el volumen de hormigón, que además se extendía en 2 capas, pues se puso una planta continua en obra. La planta que veis al fondo es una planta que se erige, una planta móvil, se levanta el silo y se instala en el sitio y tiene capacidades de producción tremendas. Ahí veis del orden de 600 toneladas hora, que son pues, 300 metros cúbicos a la hora, que es un volumen muy importante que permite conseguir rendimientos de extendido muy, muy buenos. Y veis también ahí pues, el camión, el Centauro, un camión también pues, proporcional a la producción de la planta para poder dar salida al hormigón. Pasamos al extendido de hormigón. El extendido del hormigón compactado se hace con medios de asfalto, con extendedoras de asfalto,
¿Podríamos hablar del extendido con motoniveladora? Pues por supuesto que todo tiene su lugar y que en determinados tipos de obra pues se podrá hacer con una motoniveladora. Pero generalmente si hablamos de hormigones para firme, que necesitamos pues un acabado con una mínima regularidad, pues yo creo que tiene todo el sentido dejar un poco de lado la motoniveladora, que también, como digo, puede tener sentido en algún tipo de obra, y centrarnos en la extendedora tipo asfalto, que podéis ver ahí. Y tenemos en el mercado dos tipos de extendedoras, las que llamamos extendedoras estándar de asfalto y las que llamamos de alta compactación. La diferencia, como es obvio, es simplemente la densidad que consigo en el material a salida de regla. Las primeras consiguen del orden del 80-85% de la densidad máxima, y las segundas pues obtienen densidades por encima del 90%. Esto tiene consecuencias. Lógicamente, es preferible el segundo caso porque luego voy a necesitar un menor esfuerzo de rodillo para conseguir la compactación y la densidad que le pido al material, una densidad próxima a la Proctor. Por eso, en las aplicaciones en que sea posible, siempre será mejor elegir una extendedora, una regla en este caso, de alta densidad, que además nos permitirá extender y compactar capas más gruesas, de hasta 25 centímetros finales, mientras que con las extendedoras de baja densidad de compactación pues no deberíamos extender capas de más de 12-15 centímetros, o si lo hacemos pues tendremos que tener precauciones y utilizar mezclas con más cemento para compensar un poquito la pérdida de densidad que pueda tener con un mayor contenido de cemento. Aquí veis una vista de la parte de abajo de la regla. Veis esos elementos que lo estoy marcando con el ratón. El doble tamper, son las dos barras que tiene de compactación, el tamper. En este caso tengo dos barras. Estas hacen un movimiento vertical que va compactando el hormigón según va pasando por debajo de la regla y que nos permiten obtener densidades a salida de plancha, como veis, de más del 95%. Esto es importante. El otro día pues, me fijé en un país, en Estados Unidos, donde el hormigón compactado ha tenido un desarrollo importante en las últimas décadas, y me fijé pues, en las estadísticas que publican en la página de la Asociación del Hormigón Compactado con Rodillo, y en un artículo sobre el uso de RCC en Estados Unidos, donde se puede ver claramente que por tipo de proyecto es mucho más habitual, ahí lo veis, entre el año 2011 y 2016, generalmente se hacen muchos más proyectos, del orden de 70-80 por año, pues se hacen más con regla de alta densidad que con regla estándar. También hay que decir que el proyecto tipo de hormigón compactado en Estados Unidos es un proyecto bastante grande. Estamos hablando de un país grande y de un proyecto medio muy grande. Ahí podéis ver cómo hablan de 350.000 metros cuadrados como tamaño medio por proyecto. Estamos hablando de un país que hace más de 20 millones de metros cuadrados en el periodo 2000-2015. Aquí veis el extendido de un proyecto de una nave industrial cubierta, pues como se está extendiendo con una extendedora Augel. El espesor es importante, del orden de espesor final por encima de 20 centímetros. Se está extendiendo con cable sobre una superficie de zahorra perfectamente nivelada previamente. Y aquí veis pues, un par de escenas de vistas de cómo es la ejecución del extendido del hormigón. Estas fotos corresponden a obras recientes. Sin ir más lejos, estas obras están hechas pues, justo antes del confinamiento, en torno al mes de marzo del año pasado. Es un vial de salida de una cantera y un vial de acceso a una zona industrial. Están hechos con contratistas de asfalto. No es muy difícil, En cada provincia de España, y de hecho en Aragón también lo hemos hecho así, es fácil encontrar a un contratista de asfalto al que se le pueda pues implicar en este tipo de proyectos. Es gente que sabe extender capas de este tipo, básicamente. Si no lo han hecho nunca, es muy fácil entenderse con ellos, porque al fin y al cabo es como si extendieran solo cemento, con una serie de precauciones. Tienen los equipos, tienen las bañeras, el equipo de extendido, los compactadores, y trabajan muy bien. Entonces, desde el punto de vista logístico, y es una de las ventajas de este tipo de hormigones, de pavimentos, no cuesta encontrar contratistas capaces de ejecutar este tipo de obras. Aquí veis una vista del extendido de un vial, una carretera secundaria de hormigón compactado. La foto no es de España, es una foto que es de fuera, pero me ha parecido pues, interesante para ver también cómo es el extendido
en un vial, que es una obra lineal que es bastante más fácil de hacer que una obra, digamos, de una campa, de una zona logística más cuadrada, ¿no? Como veis, se va solapando la capa que extiende una extendedora junto con la otra, se va matando la junta con los rodillos al fondo y veis la forma de trabajar, que es muy similar al asfalto, exactamente igual, ¿no? La compactación tiene por objeto conseguir la densidad máxima, la densidad más próxima posible a la densidad máxima. Para ello, bueno, el manual de IECA y muchas especificaciones hablan de un 98% del producto modificado. Empleo de rodillos lisos que tengan, pues, por lo menos un peso mínimo, ahí doy 10 toneladas, pero siempre proporcional al espesor de la capa que estoy extendiendo. No es lo mismo extender una capa de 10-12 centímetros final que una de 20 o 25. Posibilidad de combinar el empleo de compactadores de neumáticos para terminar de cerrar la superficie. Y muy importante, y eso es una diferencia con el asfalto o con el extendido de una zahorra, cuando se extiende hormigón compactado, como cualquier capa tratada con cemento, tenemos que prestar mucha atención al tiempo abierto, al tiempo de que dispongo para dejar la capa terminada y cerrada. Ese tiempo es limitado, estamos hablando de 1 hora y media desde que el hormigón se ha amasado, 2 horas a lo sumo, salvo que emplee hormigones con retardantes, con retardadores, aditivos que me permiten, cuando sea necesario, por distancia de transporte, por configuración geométrica, por lo que sea, necesitar un tiempo de trabajabilidad más alto para terminar. Y es muy importante ser consciente de que la densidad próxima al producto modificado, a la máxima, garantiza un pavimento durable. El hormigón compactado debe su resistencia tanto a la compactación que ha alcanzado en la puesta en obra, como, por supuesto, a la hidratación del cemento. Pero es necesario el concurso de ambas cosas, un buen contenido de cemento con unos buenos sólidos y una buena puesta en obra con una buena densidad para garantizar un pavimento durable. Aquí tenéis una ilustración de la forma de extender. Es pues igual que el asfalto, veis cómo las calles se van solapando, matando la junta longitudinal en fresco. En la fotografía 1 veis cómo se está dejando una franja de 60-80 centímetros sin compactar. Esa franja marca la altura a la que debe colocarse la regla en el siguiente extendido, y posteriormente, pues cuando esté ya extendiendo la siguiente calle adyacente, con el rodillo voy matando esa junta, voy dejando a la misma altura las dos capas, y puedo ejecutar superficies cuadradas, pues sin necesidad de crear juntas innecesarias, juntas frías, ¿no? como las que sí tiene que haber, como la que se ve, por ejemplo, en el arranque de la calle, ¿no? en transversal. Es un procedimiento de trabajo muy parecido al del asfalto, y aquí es muy importante planificar bien la obra, saber cómo voy a hacer las calles, de qué longitud. No puedo irme muchos metros porque estoy creando una junta longitudinal que se puede secar, por eso tengo que hacer calles de longitud limitada para poder cerrar las juntas en fresco, de acuerdo con el plazo de trabajabilidad de la mezcla. Aquí veis otra imagen también bastante bonita de la compactación de un tramo ya terminado de hormigón compactado, en este caso para un vial, para vial de baja velocidad, vial secundario. El hormigón compactado, como todos los hormigones, precisa la ejecución y la previsión del corte de juntas. El hormigón fisura por retracción, es algo natural, y es algo con lo que tenemos que convivir y tenemos que manejar. Hay dos formas de hacer las fisuras, básicamente. Hacer la prefisuración en fresco, como veis en la foto de la izquierda. Simplemente lo que hacemos es, al paso de la extendedora, podéis ver cómo prácticamente estamos pegados a la extendedora que acaba de pasar. Primero ejecutamos el corte, un corte en fresco, que por eso pues costará muy poquito hacerlo, porque el hormigón está muy tierno. Y después estamos tratando con emulsión la junta, para posteriormente compactar con el rodillo, y dejar pues la junta terminada. La emulsión hace que los labios de la junta no se cierren y que se haya creado una zona de debilidad por la cual el hormigón romperá cuando empiece a retraer, por efecto de su fraguado y de su secado. Es un procedimiento muy sencillo, muy poco costoso, tiene mucho sentido y bueno, pues siempre que se pueda hacer es el recomendable, ¿no? A la derecha tenéis el corte ya en frío, por decirlo así, cuando el hormigón ha empezado con el primer endurecimiento, ha terminado el fraguado. Se hace con un disco, ya con una necesidad de más energía, y pues como veis ahí,
la ventaja es que quizás, bueno, pues hay menos riesgo de dañar la junta, en cierto modo, si está suficientemente fraguado el hormigón, ha tirado lo suficiente, pero es un procedimiento obviamente más trabajoso. Distancias de corte de juntas, la regla que ya conocéis, que se ha explicado hablando del extendido del hormigón en general, de los 20-25 espesores. No debo superar los 20 o 25 espesores en la distancia entre dos juntas. Si tengo un espesor de 20 centímetros, pues 20 por 20, 400, no debería hacer la junta a más de 4 metros. Si son 15 centímetros, pues a 3 metros, y así sucesivamente. Distancias cortas entre juntas garantizan menores movimientos de la junta, obviamente, por efecto tanto del tráfico, conocéis el efecto del cabeceo de las losas cuando las ruedas, el eje cambia de losa, como el gradiente térmico, tanto diario como estacional, invierno-verano. Aquí veis el detalle de un corte de junta en frío ya, con el hormigón fraguado, pues en torno a 1/3 del espesor de la losa. Se crea una zona de debilidad, pero se permite que el hormigón fisure de forma natural en la parte de abajo, digamos a partir de aquí, del final de la junta, con lo cual, al romper de forma natural el hormigón, se mantiene la trabazón entre ambas caras de la junta y, por tanto, se permite la transmisión de cargas entre una losa y la otra, de forma que una losa siempre contribuya con la de al lado a la hora de soportar las cargas del tráfico, lo cual pues, es bueno para el diseño y para el funcionamiento mecánico de las losas. El curado es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una capa de un espesor muy limitado con una superficie expuesta muy grande. Por tanto, tenemos que asegurar que el cemento tiene agua para hidratarse durante el periodo en el cual el cemento está fraguando. Los primeros días, no solamente horas, sino días, a veces muchos días. Para asegurar el curado se puede hacer bien con agua, con una cisterna, con un riego con agua, durante varios días seguidos, de forma proporcional al tiempo atmosférico, siendo más intenso el curado cuanto más calor y más viento haga. O puedo emplear imprimaciones, como la que veis en la foto de la izquierda, que se aplican y impiden la salida del agua, la evaporación, la pérdida de humedad. Además tienen la ventaja de que son imprimaciones que muchas veces pues, proporcionan el color blanco, blanquecino que veis, lo cual nos permite controlar las zonas en las que se ha aplicado el líquido de curado. En la foto de la derecha se ha aplicado un filmógeno transparente. El efecto es claro porque el agua no penetra en el hormigón, ni sale ni entra, pero obviamente el inconveniente que tiene es que no sabemos. Sí, cuesta un poco más ver, controlar en la ejecución qué zonas han sido tratadas y cuáles no. Es muy importante el curado y asegura una superficie competente, con una buena resistencia a la erosión y, por supuesto, una buena resistencia mecánica en el hormigón. Aquí veis una losa pues, con los cortes hechos y con el color blanquecino de la imprimación de curado aplicada. Y aquí veis pues, una aplicación de filmógeno de curado pues, con un tractor, como se puede idear cualquier procedimiento para hacerlo. Al fondo veis el tren de extendido, los compactadores, y como ya pues enseguida, a las pocas horas de haber extendido, ya estamos curando, asegurando que el hormigón mantiene su humedad durante el proceso de curado y, por tanto, fragua correctamente y endurece correctamente. ¿Cuál es la textura superficial del hormigón compactado? Pues la que llamamos la textura natural del hormigón compactado, que es una textura obtenida mediante la plancha de la pavimentadora de asfalto y, por tanto, es una textura negativa. Dicho eso, hay texturas, pues, según el tipo de árido, el tamaño de árido. No es lo mismo un árido grueso de 20-25 centímetros que un árido de 12 centímetros, que lógicamente queda más cerrado. Depende mucho de la humedad, de la dosificación en relación árido fino, árido grueso, pero ahí tenéis un poquito unas imágenes de cómo puede ser la textura del hormigón, ¿no? En ese caso, en un caso se han sellado las juntas, como veis, pues si es un clima lluvioso, una zona donde se requiera por algún motivo o se haya cortado la junta hasta abajo, pues puede ser necesario sellar juntas. Aquí tenéis imágenes de diversas texturas. Es muy parecida a la del asfalto, como podéis ver. Textura negativa. Aquí veis más ejemplos de acabados con detalle de cómo es la textura del hormigón. Aquí tenéis un árido claramente de machaqueo,
Veis una muy buena regularidad superficial obtenida, en este caso una buena rasante, y cómo, pues, aunque se ha podido perder pasta en algún sitio, pues mantiene el pavimento perfectamente su integridad y su buena rasante. Aquí veis también, esto es una obra en la zona sur. La junta que se ve aquí está cortada en fresco, por eso no es perfectamente rectilínea, pero está perfectamente integrada en el hormigón, está muy bien cerrada porque se ha rodado con el rodillo una vez ejecutada la junta. Esa es una de las ventajas de las juntas ejecutadas en fresco, que quedan mucho más cerradas y mucho más integradas en el pavimento. Veis aquí la textura de nuevo, muy parecida, un área de machaqueo y una textura negativa. Y en esta obra tenéis aquí pavimento de hormigón compactado con rodillo y al fondo pues una carretera de asfalto. Aquí está un poco más cerrada la textura, es una obra más reciente y probablemente con un árido 12, más cerrado. Y en este caso es una obra más recién hecha, está secando el hormigón y lo mismo, textura muy parecida a la de un asfalto. Esta es la misma gasolinera de Muel que os quería enseñar antes, donde las juntas se han cortado en frío, con sierra, y la textura el detalle de cómo es. Muy parecida, si no es por el color, pues se podría incluso confundir con un asfalto. Aquí una junta ejecutada en fresco, como veis, muy bien cerrada, con las manchas de emulsión, porque en cuanto le pega el sol, pues la emulsión puede salir por efecto de bombeo, de temperatura. Y también podemos modificar la textura del hormigón, aquí veis, por fratasado mecánico, con una fratasadora. He cogido un par de ejemplos de obras. Se puede hacer perfectamente con determinadas imprimaciones, líquidos para endurecer, y obtenemos acabados un poquito más parecidos a los del hormigón vibrado, más cerrados, con más pasta en superficie, según las necesidades, la resistencia al desgaste, al deslizamiento que queramos obtener, y el efecto estético que necesitemos. También se puede, lógicamente, si el presupuesto lo permite y si queremos obtener prestaciones específicas, por ejemplo, mejorar el IRI, el índice de regularidad superficial, pues podemos fresar, un microfresado a la izquierda o bien un ranurado con discos, como veis a la derecha, de distinto tipo, el grooving que se llama en inglés, obtenido mediante esos útiles que veis ahí, que pueden tener más o menos profundidad y más o menos distancia entre discos para obtener diferentes texturas y mejorar tanto la adherencia y la resistencia al deslizamiento como la regularidad superficial. El control de fabricación y de puesta en obra se basa en la homogeneidad, es decir, por la puesta en obra, en la que necesitamos una humedad determinada para conseguir la densidad máxima, es muy importante controlar en origen la humedad de los áridos, las materias primas, para tener en el hormigón una humedad próxima a la óptima y siempre la misma. De hecho, se debería controlar tanto en la planta, humedad de los áridos, humedad de la masada, como en obra. Y ahí veis una foto pues, de la forma en que nos estamos apañando para medir, para secar el hormigón y para medir su humedad y para tener una medida en obra de cómo llega, con qué humedad llega, y de esa forma controlar la puesta en obra de la mejor forma posible. Como dicen nuestros compañeros americanos, moisture control, control de humedad es el criterio básico para asegurar la calidad de la ejecución. Control de humedad. Toma de muestras para fabricación de probetas, ensayo de resistencia a compresión. Ahí veis las probetas que se han ejecutado en moldes tipo suelo cemento, rotura a compresión, para ver cómo estamos consiguiendo la resistencia del proyecto. Controlamos, lógicamente, el control dimensional, espesor a salida de regla, espesor final. Controlamos densidad-humedad con la sonda Troxler. Ahí veis cómo se realiza el ensayo, como si fuera una capa tratada con cemento o una zahorra. Y controlamos, por supuesto, pues el correcto curado y la resistencia a compresión. ¿Qué puede pasar? Pues patologías. Ahí tenéis ejemplo de lo que pasa cuando, por ejemplo, el hormigón no tiene la humedad óptima y vamos sobrados de humedad. Bueno, pues que es imposible de compactar y que siempre quedarán huellas, restos de los compactadores, como se ve a la izquierda, o bien que tengamos pues, un camión más seco. Un camión más seco, pues la consecuencia puede ser desde
aparte de que visualmente ya se ve, como la foto de la derecha, pues probablemente una superficie más erosionable, un hormigón más débil, porque va falto de agua y no puede alcanzar el fraguado adecuado. Todo esto son patologías que hay que prevenir mediante un adecuado control de fabricación y de ejecución. Vamos a hablar ahora, una vez que hemos definido cómo es el hormigón, su puesta en obra, su control, vamos a hablar un poquito de estos antecedentes que hemos dicho de utilización del hormigón compactado en España, ¿no? Ahí veis que en los años 60-70 se realizaron las primeras experiencias de utilización en viales de baja intensidad. Zona norte, País Vasco, Asturias, Galicia, Cataluña, y del orden pues, de 4 millones de metros cuadrados, antes de los 80, principalmente refuerzos sobre asfalto, y el principal argumento para utilizar este tipo de pavimento era la disponibilidad de equipos. No era necesario utilizar maquinaria específica, sino que con la misma maquinaria de asfalto yo podía realizar este tipo de obras. Además, se valoraba mucho la rápida apertura temprana al tráfico. Ahí veis ejemplos de obras realizadas. En la foto de la derecha, pues las campañas de hormigón compactado promovidos por la Diputación de Vizcaya en los años 70, 80, luego también, por supuesto, se prolongaron en los años 90 y se siguen realizando caminos en la actualidad. Y este fue el uso principal que se dio al hormigón compactado. Debido al coste competitivo y a la facilidad de puesta en obra, enseguida se pensó en utilizarlo como capa de base en obras de carreteras de mayor intensidad de tráfico. Se dio un salto, como veis, un salto cualitativo. De hecho, en el 86 se introdujo en la norma de secciones de firme de autovías. Y ahí veis cómo para tráficos T0 y T1, el T0 pues 2.000 a 4.000 vehículos y el T1 800 a 2.000, son tráficos importantes, existían 4 secciones de hormigón compactado definidas en la norma de secciones de firme. Estamos hablando de espesores de capa de 25 y de 22 centímetros de hormigón compactado, siempre con capa de rodadura de 8 centímetros de mezclas y siempre sobre una capa de suelo cemento de 20 centímetros, con esplanada E2 o E3, según el caso. Estas secciones se pusieron en práctica, y aquí veis cómo en paralelo con el plan de autovías de los años 80 y 90 que se realizó en España, se hicieron en torno a 250 kilómetros de autovía con capa de base de hormigón compactado, aprovechando el tirón de la obra pública de aquellos años. Enseguida se puso de manifiesto la necesidad de ejecutar juntas transversales. Lo que hemos contado hace unos momentos, la experiencia adquirida, se adquirió en obras como estas, en las cuales se vio que era necesario ejecutar juntas transversales para evitar la reflexión de fisuras en las capas superiores de rodadura. Ahí veis 2 tramos, el tramo de Villaverde-Siseña, con juntas cada 15 metros, método californiano, con esquiaje, es decir, con inclinación de la junta, que no es perpendicular a la traza, y corte pues, de 80 milímetros, sin sellar, refuerzos con geotextil. En el caso de la autovía de Andalucía, Valdepeñas-Lemoradiel, pues lo mismo, juntas a 15 metros cada 3 días, progresivamente se va bajando a 10 metros, cortadas al cabo de un día y al final incluso cortadas cada 9-18 horas. Todo ello con la finalidad de evitar el problema de reflexión de fisuras que se detectaba. En la actualización del 89 de la instrucción, obviamente ya incluye la prescripción de la ejecución de juntas de contracción. Ahí podéis ver obras de aquella época, en las que se fue aprendiendo cómo realizar diversos procedimientos de prefisuración, en fresco generalmente, y en distancias cortas, entre 2,5 y 4 metros, dado que esa medida es una práctica eficaz a aplicar a todo tipo de firmes semirrígidos, sobre todo cuando están sometidos a tráficos muy pesados y en climas extremos, con grandes gradientes de temperaturas. Por tanto, necesidad de realizar prefisuración y procedimiento de corte de juntas en fresco, destacando como más fácil de ejecutar, de coste más reducido y más efectivo. Como veis, es un proceso de aprendizaje, el que se llevó a cabo en los años 80 y 90. Actualmente existe normativa y regulación sobre firmes, sobre hormigón compactado con rodillo. Podéis ver a la izquierda
el pliego de recomendaciones de construcción de firmes de Castilla y León, que contempla el hormigón compactado con rodillo. Lo define como material resultante de la mezcla homogénea y uniforme en central de áridos, cemento y agua, con contenidos de cemento del 10 al 14%, compatible con el paso de rodillos. Es una referencia que se puede utilizar para proyectar firmes de hormigón compactado con rodillo. Tenemos también un manual excelente más reciente de IECA del año 2016, que es una excelente referencia técnica en hormigón compactado. Recoge la experiencia de IECA y de sus técnicos en los últimos años en diseño y aplicación de firmes rígidos y semirrígidos, y tiene además, aporta un catálogo de secciones de firme para vías de baja intensidad, definiendo como vía de baja intensidad aquellas que tienen hasta 50 vehículos pesados diarios y como urbanización hasta 1.600 vehículos pesados diarios. Este catálogo, que es muy útil y que es una referencia perfectamente válida para el proyectista, basa el dimensionamiento, como veis, en los principios de siempre, ¿no? Considerar la explanada, considerar el nivel de tráfico y considerar el tipo de hormigón que vamos a utilizar. No es lo mismo utilizar un H25, un hormigón compactado 25, que un 33, por ejemplo. Y, por supuesto, el periodo de proyecto. No es lo mismo proyectar para 20 que para 30 años. De acuerdo con esas premisas, pues se obtiene un dimensionamiento y podéis ver aquí el catálogo que propone el manual de IECA. A la izquierda, vías de baja intensidad hasta, en este caso, pues hasta 50 vehículos pesados diarios, categorías de tráfico hasta el TC21, hasta 50 vehículos pesados. Y ese dimensionamiento da lugar a espesores que van pues, desde los 15 centímetros de hormigón compactado de 33 megapascales a 28 días, que sería el caso de la peor esplanada, la S13, mejor dicho, de la mejor esplanada, la esplanada de más capacidad, la S13, y con el tráfico más pequeño, 15 centímetros, hasta pues, 23 centímetros de hormigón compactado, en el caso de una esplanada peor, y un tráfico más alto, y con 15 centímetros de una subbase granular definida en este catálogo. Si nos vamos a tráficos mayores, como veis a la derecha, desde un TC3 hasta un TC8, que ya pueden ser hasta 1.600 vehículos, pues puedo encontrarme con secciones de hormigón compactado en dos capas, capa sobre capa, con 15 centímetros de HC20, hormigón compactado de 20 megapascales a compresión, y 25 centímetros encima de hormigón compactado de resistencia a 33 megapascales a compresión. Son secciones obviamente más potentes para tráficos más pesados. Importante tener en cuenta que este catálogo está concebido para un eje equivalente de 13 toneladas y un periodo de proyecto de 30 años. 30 años ya son años para un firme. Sabéis que los firmes de asfalto están calculados en la normativa española para 20 años. Por tanto, tener esto en cuenta a la hora de valorar estos espesores. Existe también el manual de firmes con capas tratadas con cemento de IECA del año 2003, en el cual también se mencionan el hormigón compactado. Ahí se define pues, por su modo de elasticidad, por su resistencia a 7 días, sus contenidos de cemento, y se deja claro lo que ya hemos comentado, ¿no? Para aplicaciones de tráfico a alta velocidad es necesario disponer de capa de rodadura, porque por el procedimiento de ejecución la capa que se obtiene extendida de hormigón compactado no es compatible con el tráfico a altas velocidades, por el IBI que se obtiene. Tenemos también un manual de buenas prácticas para la construcción de capas tratadas con cemento, de IECA, en el cual también se trata este material, el hormigón compactado, tanto como capa de base como capa de rodadura, y se profundiza en los procedimientos de caracterización de material y de dosificación, de fórmula de trabajo. Existe normativa también reciente, por ejemplo la de 2013 de la European Ready Mix Concrete Organization, que trata del hormigón compactado con rodillo, como un hormigón que se coloca con equipos de pavimentación de asfalto y requiere una posterior compactación con rodillos, solución competitiva, construcción rápida, bajo mantenimiento. Y también existe, más reciente, de hace 2 años, pues un documento de la asociación EUPAVE que difunde, que describe las aplicaciones del hormigón compactado con rodillo. Como veis abajo, pues aplicaciones de baja velocidad, campas industriales, carreteras secundarias.
El campo de aplicaciones del hormigón compactado es muy amplio. Lo hemos ido viendo según hemos ido describiendo sus características. Y aquí tenéis pues unas cuantas obras que he cogido pues de las que se han realizado en los últimos años en España. Algunas de ellas en la zona de Aragón. Una nave de materias primas en Mallorca, un vial para tráfico pesado en Alicante, estación de servicio en Muel, un parking para camiones para tráfico pesado en Teruel, planta de biofuel también en Teruel, este vial para tráfico pesado en Toledo, caminos de invernaderos en Almería, planta industrial en Escucha. Son aplicaciones logísticas, industriales, con tráficos pesados, tráficos intensos en muchos casos, pero de baja velocidad. El pavimento de HCR tiene todas las ventajas de un pavimento de hormigón. Por mencionar algunas, el carácter rígido del hormigón permite ahorrar combustible. Ahí veis expresado gráficamente cómo, al no deformarse, debido a su rigidez, permite un ahorro de combustible frente a un firme flexible donde tienes siempre una microdeformación que hace que se consuma más combustible en la rodadura. Tenemos la reflectancia solar, la baja temperatura superficial del pavimento que permite pues, evitar el efecto isla de calor, en primer lugar, y conseguir firmes más frescos. Y por otro lado consigue luminosidades más altas, porque la luz se refleja en mayor porcentaje, no se absorbe en el pavimento y por tanto podemos ahorrar en iluminación y en seguridad, podemos tener más seguridad. Son pavimentos reciclables, no tienen armadura, se pueden volver a procesar al final de su vida útil para obtener áridos para hormigón. No se deforman ante cargas dirigidas o localizadas. Ahí veis lo que pasa cuando un firme flexible está sometido a cargas importantes dirigidas o localizadas, cosa que no sucede con el hormigón compactado, que de hecho se utiliza mucho en puertos. Durabilidad, ahí veis un firme con varios años, yo diría varias décadas, y mantiene perfectamente su integridad y su regularidad. Y además pues tenemos ventajas adicionales. La pronta puesta en servicio del pavimento de hormigón compactado como consecuencia de su compactación y de su puesta en obra a la densidad máxima. Ejemplos de aplicaciones. Aquí tenéis una aplicación urbana. Es una estación de autobuses en Birmingham, realizada por Cemex hace unos años. La sección flexible prevista, y digo prevista porque esa obra se pensaba realizar en asfalto. Nosotros también suministramos asfalto en Reino Unido. Finalmente, pues decidimos cambiar un firme de 26 centímetros de mezclas por un firme de 20 centímetros de hormigón compactado con rodillo. Ahí veis la ejecución de las juntas en fresco, el extendido con equipos de asfalto, el corte de juntas y una foto del aspecto final del hormigón, utilizándolo en una estación de servicio con esfuerzos tangenciales importantes, derrames de combustible, etc. Caminos rurales. Este es un ejemplo de durabilidad real. Aquí tenéis caminos realizados en el año 90-91 en Vizcaya por la Diputación de Vizcaya con 16 centímetros de hormigón compactado. Las fotos tenían entonces 26 años, en 2017. Este pavimento ya ha cumplido los 30 años. Ha demostrado una excelente durabilidad en condiciones óptimas y todavía le queda vida, le queda mucha vida. Aquí tenéis otro ejemplo de aplicación. El sur de España. La foto de arriba de la izquierda. Veis los invernaderos del Ejido, el mar de plástico. Entre esos invernaderos hay un montón de caminos, muchas veces en zahorra, a veces en asfalto, y bueno, pues se han realizado campañas de ejecución de viales con hormigón compactado con rodillo. Ahí veis el extendido, la compactación, el aspecto final del hormigón y en este caso el amasado que os contaba antes, ¿no? Cuando es necesario se puede recurrir a procedimientos no convencionales para fabricar el hormigón, en este caso en una planta de asfalto, pues una Intrame 200 discontinua. Ejemplos de adaptación para conseguir los medios para ejecutar estas obras. Áreas de aparcamiento industriales heavy duty que llamamos. Aquí tenéis es el acceso a una fábrica de papel en Polonia, también ejecutado por Cemex, ¿no? Como contratista. Hace unos años, esto fue en 2015 creo que fue, y veis cómo se obtiene un pavimento, es un pavimento competente, tiene 20 centímetros de base tratada con cemento y 25 centímetros de HCR
extendido en 2 capas, con una extendedora Titan. Áreas logísticas, áreas industriales, una campa de biomasa también, con esfuerzos importantes, con erosión, pues 18 centímetros de HCR, esto es una obra en Letonia. Capas de base en calzadas urbanas, ahí veis la capa de base perfectamente hecha, con su junta en fresco, preparada para extender asfalto y para dejar un firme semirrígido en este caso, de una alta duración en Letonia. Capa de base también para un polígono industrial, es una obra realizada en Santander, por compañeros de IECA. Ahí veis el extendido de la capa de base de 25 centímetros para luego ser completada con 5 centímetros de mezclas bituminosas, con sus juntas en frío. Un vial, este vial que os comentaba de Alicante, ahí veis el uso del vial, 200 vehículos diarios, tráfico pesado, y el extendido, en este caso, de una capa de 23 centímetros de un HC, un compactado de 33 megapascales a compresión de resistencia nominal a 28 días. Veis el extendido con rodillos, con rodillo de neumáticos, con cable para asegurar el trazado, el espesor. Y este es el último ejemplo que os quería poner, que es muy reciente. Es un ejemplo de un ensanche de autovía para un ramal en Mallorca, en el polígono industrial de Marratxí. Se ha hecho el año pasado por el Consell de Mallorca. El contratista es Melchor Mascaró y tiene una longitud de 1,5 km con un tráfico T0, entre 800 y 2.000 vehículos pesados diarios. Es decir, es una aplicación de HCR en base para un tráfico bastante intenso. La sección estructural es planada de 3, 24 centímetros en una única capa de hormigón compactado y 7 centímetros de mezclas extendido en 2 capas. El hormigón se ha producido en una planta tipo suelo cemento, como veíamos al principio, y se ha extendido en una única capa, cortando las juntas cada 3 metros y en torno a las 8 o 10 horas, cuando ya el hormigón ha empezado a tirar, y curado con emulsión bituminosa. Ahí veis un ejemplo muy reciente, otro ejemplo más de la versatilidad de los múltiples campos de aplicación de este material. Y ya por último, bueno, pues vistos estos ejemplos, concluir un poquito, pues el hormigón compactado con rodillo, os podéis quedar con el mensaje, ¿no? Es un hormigón que proporciona las ventajas de los pavimentos de hormigón con los equipos de puesta en obra del asfalto. Material de base y también material de rodadura, apto para un amplio campo de aplicaciones. Todas las ventajas de los pavimentos de hormigón. Podemos soportar tráficos muy intensos a bajas velocidades, como capa de rodadura. Disponemos localmente de equipos para extendido, lo que lo hace muy, muy versátil y muy fácil de utilizar y de aplicar. Extendido muy sencillo, sin encofrados, sin armaduras, con lo cual obtenemos altos rendimientos de ejecución, de varios miles de metros diarios. 2.000, 3.000 metros cuadrados se pueden extender perfectamente en una jornada. Puesta en obra temprana, debido a su compactación y a su esqueleto granular. Muy durable, como todos los hormigones, sin mantenimiento y con un coste pues, competitivo, muy competitivo. Y bueno, pues creo que ha sido 1 hora, he intentado ser lo más rápido posible y muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, cualquier comentario que queráis compartir. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, José María. Vamos a esperar unos minutos a ver si hay alguna pregunta respecto de la presentación. Entonces, un poco siguiendo pues yo la pregunta, que bueno, un poco lo que hablábamos antes de por qué has comentado que al final tiene todo esta tipología, pues tiene una gran utilidad y ha sido ampliamente utilizada, pero ¿crees que se volverá a utilizar en grandes obras en el futuro aquí en España? Pues mi impresión es que es un producto para unos nichos específicos de mercado, para unos nichos. Es muy versátil, como has visto. Vale lo mismo para una campa logística que para un ramal de autovía, ¿no? Entonces, entiendo que disponiendo como disponemos de los firmes semirrígidos, de
las capas de suelo-cemento en autovías que se hacen mucho recientemente, pues probablemente no tenga un uso masivo, un uso masivo en la obra civil, pero desde luego resuelve muchas necesidades a nivel local para muchas aplicaciones quizás de menor escala. Vías secundarias, caminos forestales, caminos rurales. Ahí sí que yo creo que tiene un potencial de desarrollo importante. Mira, de tu compañera Isabel te pregunta de qué recomendaciones podrían darse en función de la velocidad de la vía, tanto para la ejecución del pavimento como el tipo de hormigón a utilizar. En cuanto a la velocidad de la vía, has comentado, pues sí. El hormigón compactado, como hemos dicho, pues por su forma de extendido, no permite la rodadura a altas velocidades. Se puede utilizar a altas velocidades como capa de base con una capa superior de rodadura asfáltica, ¿no? En ese sentido, pues a partir de 60 km/h, pues debería pensarse en mejorar el índice de regularidad internacional, bien con una capa fina de rodadura de 4 o 5 centímetros, bien mediante procedimientos como los que hemos visto, de fresado, microfresado, ranurado con disco, que permiten, pues, con un coste adicional, pero que puede ser asumible, conseguir un IRI compatible con la rodadura a alta velocidad. Entiendo que por ahí van un poco los tiros, esa sería la solución que daríamos para altas velocidades, y por supuesto para bajas velocidades se pueden obtener perfectamente regularidades suficientes con el extendido y con el acabado natural del hormigón compactado, simplemente sin necesidad de aplicar procedimientos adicionales. Lógicamente, si se va a hacer una obra lineal, con un tráfico lineal y por tanto va a tener una velocidad de proyecto, pues eso, de 60 km/h, yo intentaría utilizar compactadoras de alta densidad, reglas de alta densidad para someter el hormigón a menos rodillo y por tanto comprometer menos la regularidad superficial. Con su extendido por cable, con su extendido en una capa o en dos, pero intentando siempre no perjudicar la regularidad final. Es decir, un poco en la línea de lo que has dicho antes, que al final su utilidad más para horas más secundarias, precisamente por esta condición de velocidad que ya, claro, pues no hay, en cuanto nos vamos a una carretera, que como no te podría ser pues una autonómica, una nacional, cuando ya tenemos velocidades de proyecto ya superiores, ya vamos a los 80-90, entonces sí que habría que aplicar lo que acabas de comentar, ¿no? Por supuesto, en ese caso, pues el hormigón compactado con rodillo no sería una solución para el firme, ¿eh? Sí podría ser perfectamente la capa de base, una capa de base con una buena prefisuración para evitar el eventual reflejo de las fisuras en el asfalto, en superficie, pero sería una solución óptima para capa de base, no así para rodadura, si no se dotara, lógicamente, como he dicho, pues de un fresado, un microfresado, que lógicamente, pues igual, a efectos económicos no competiría a lo mejor con lo que estamos haciendo habitualmente, que es echar pues un asfalto en rodadura, que es mucho, en este sentido, mucho más sencillo y probablemente más económico que fresar el hormigón. Claro, y además, pues fíjate que además me ha llamado mucho la atención cuando, pues ya casi de la primera parte de la charla, lo que has comentado de la prefisuración, de hacer las juntas, incluso cuando está el hormigón aún fresco, que además claro, es una curiosidad que los que trabajan en hormigón, pues normalmente no suele ser usual el ver a operarios caminando sobre el hormigón recién vertido y ver que eso aguanta ya perfectamente debido a la compactación. O sea, eso es algo que me ha parecido muy curioso, porque no imaginaba que se pudiese incluso realizar ya apenas hubiese pasado la compactadora esa clase de operaciones. Sí, así es. También choca mucho pues la foto que he puesto, donde se ve un coche atravesando el hormigón, ¿no? Justo después de pasar la extendedora, ¿no? Es una cosa que suele llamar la atención porque uno no espera que el hormigón soporte enseguida, a los minutos, el paso del tráfico, ¿no? Pero es una de las ventajas de este hormigón, ¿eh? Según se pone en obra, pues
se puede pisar con tráfico ligero y a las muy pocas horas se puede pisar ya con tráfico pesado, ¿no? Es una ventaja del hormigón. Y luego la otra ventaja fundamental que yo veo, y es donde tiene todo el sentido en estos nichos de mercado que hemos hablado, es la durabilidad, ¿eh? Un pavimento de hormigón frente a un pavimento flexible, que como sabemos pues hay que fresar y reponer capas cada pocos años. Un pavimento de hormigón te dura tranquilamente 30 años, ¿eh? Por no decir más, si está bien hecho, 40 años. Y económicamente contra eso pues es muy difícil competir. Entonces, para nichos de mercado específicos, como los que hemos mencionado, caminos rurales, vías secundarias, vías de acceso a zonas industriales, aparcamientos, áreas logísticas, áreas de heavy duty, de altos esfuerzos tangenciales, creo que es una solución que compite y de hecho en los últimos años estamos viendo, no solamente en España, sino en otros países del mundo, cómo se está volviendo a utilizar, está volviendo a tener un renacimiento el empleo de esta técnica. Pues eso está pues fenomenal, que siga pudiendo encontrar su hueco y que sea más conocida para que sea, al fin de cuentas, una opción más a tener todos en nuestros proyectos cuando estemos diseñando pues cualquier pavimento, ya como has dicho, ya sea una carretera pues, o de algo más secundario, de baja velocidad, pues una calle en algún pueblo, en polígonos, etcétera. Así que pues agradecerte, sí, porque ya veo que no hay más preguntas. Parece que estamos todos aún en modo vuelta de Semana Santa. Así que pues agradecerte de nuevo, José María, el que nos hayas acompañado esta tarde y hayas compartido pues todo lo que sabes con nosotros, y también al resto de personas que han asistido, pues el haber hecho el esfuerzo de seguir acompañándonos esta tarde, y además os recuerdo que ya solo quedan otras 2 sesiones para acabar el curso, otra a finales de abril, el 28 si no recuerdo mal, o el 20, ahora lo tengo que revisar, que se me ha ido un poco la fecha, y a la siguiente en mayo. Así que, pues, José María, si alguna vez pasas por aquí, por Zaragoza, pues bienvenido eres para pasarte a saludar, incluso si quieres organizar cualquier cosa, pues tienes la puerta abierta. Muchísimas gracias a todos y gracias a ti también, Diego, por la oportunidad de participar. Perfecto. Pues gracias a todos. Vamos a acabar, que ya ha sido además súper puntual. Pues vamos a aprovechar y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.